carrés estábamos, acá. Decíamos que los carrés entonces los íbamos a armar de los hombros hacia arriba, si no el efecto que iba a quedar, nada, no se iba a notar nada porque los hombros mismos, la espalda me iban a abrir las puntas. Bien, entonces, fíjense, acá tenemos distintos tipos de carré, algunos como vienen enteros y otros como vienen más despechados, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, podemos armar un degradé interior y también otra angulación arriba, o 90 grados, o otra trabajarlo a 180. Siempre sin tocarlo en los largos finales, que son los que envuelven. ¿Sí? Bien. Acá tenemos bueno, lo mismo y están todos trabajados de la misma manera, sí, algunos tienen angulación y otros por ahí tienen algún desmechado en la parte de arriba. Bien. Emma, Sí. perdón, viste que hay unos carrés que quedan bien medios para adentro, en esos. Sí. ¿Les da a veces más de los 2 centímetros? No. No, No, es lo el mismo. pelo y eso. Es la calidad del cabello que te lo da. ¿Sí? Por ahí en un rulo es algo lógico que no vamos a poder crear un efecto envolvente. ¿Sí? El rulo que va a hacer, se va a ir hacia afuera o se va a ver más bien negativo. ¿Sí? Para que se luzca un carré bien y que nos quede como el de la foto de ahí arriba, tenemos que tener un cabello bien lacio. ¿Sí? Bueno, como el del tuyo. Ahí. No, pero fíjense cómo se ve ahí. Bueno, pero se ve. Ahí va. Bien, ¿cómo íbamos a hacer las divisiones de este corte? Las mismas que teníamos en el negativo. División principal de oreja a oreja pasando por el eje, era mi primera división. Segunda división de oreja a oreja pasando por el occipital. Y después acá sí trabajábamos con la cabeza también a 45. Y acá respetemos los 45 porque vamos a estar jugando con 2 milímetros. Entonces, si nosotros decíamos que en el anterior me podían llegar a salir mechitas por debajo, en este imagínense que me va a quedar un negativo si yo cortando a 2 milímetros más largo. Bien, ¿cómo lo armábamos? Primera subdivisión, íbamos a cortar 2 centímetros, dijimos, más corto que el largo deseado. O sea, si la clienta nos pidió un largo por acá, ¿nosotros qué hacíamos? Lo bajábamos 2 centímetros más corto. ¿Para qué? Para que después las siguientes subdivisiones poder llegar a tener los 2 milímetros más largo que el anterior, ¿sí? Y con eso el efecto me va a ir dando envolvente. ¿Cómo? 2 milímetros en cada subdivisión que bajemos. O sea, la primera guía yo la voy a cortar 2 centímetros más abajo del largo final. Y después cada subdivisión que haga la voy a ir cortando 2 milímetros más largo que la anterior. ¿Sí? Bien, era lo que les decía. Fíjense, acá tenemos la primera mecha guía. Y después veníamos, esto que se ve acá es para controlar que no está mal. Si quieren hacerlo de agarrar de un lado y del otro y llevarlo al centro, sabemos que tenemos la misma distancia también. Y cortamos y lo podemos pedir de esta manera, para que el corte no se me vaya de acá también. ¿Sí? Lo mismo que hacíamos adelante lo podemos hacer atrás. Bien, y después fíjense que ya ahí empezamos a bajar y a dejar 2 milímetros más largo que el anterior, ¿sí? Y en todas van a ser 2 milímetros más largo y le calculamos unas 10 bajadas, que a 2 milímetros por 10, ¿cuánto me va a dar? Los 2 centímetros que yo le saqué de menos, ¿sí? Al corte. Bien, de la misma manera lo voy a trabajar hasta el occipital. Una vez que crucé el occipital, ¿qué hago? Bajo los 2 laterales, ¿sí? Y pongo la cabeza a 90 grados. Ahí, ¿qué hacía? Vengo, la parte de atrás la sigo trabajando de la misma manera y la primera parte de acá la voy a cortar en negativo, porque no tengo con respecto a qué dejar 2 milímetros más largo. Entonces, por guía voy a venir y voy a cortar recto, ¿sí? Mido desde acá y lo corto también en la parte de acá atrás 2 milímetros más largo, 2 milímetros más largo, y en la parte de acá negativo, ¿sí? Mi primera bajada de adelante va a ser el negativo, ¿sí? Una vez que marcamos esto, ¿qué hacíamos? Bueno, lo que les decía, seguíamos bajando así hasta llegar a la raya al medio y 2 milímetros más largo para todo el corte, ¿sí? La parte de atrás va a tener más degradé porque tenemos estas bajadas hasta el occipital y la parte de adelante va a tener menos, pero te tiene que crear igual el mismo efecto, ¿sí? Al menos que el cabello tampoco no nos acompañe para hacer un degradé interior, ¿sí? Era lo que decíamos con ella. Bien, hasta acá vamos con el degradé interior. Lo mismo, las variantes que pueden tener son la angulación de dejar más largo en la parte de adelante, siempre la hacemos en la primera bajada que tenemos de los laterales.
¿sí? Si queremos un carré que vaya en bajada, lo hacemos en la primera que es negativo y después sí vienen las otras envolventes. Pero la parte de adelante también, Sí. la bajada de adelante también lo hacemos con los centímetros de diferencia. Sí, sí. Con los milímetros de Sí, lo diferencia. podés trabajar. Si vos lo trabajas todas a la misma distancia, te queda un negativo con una caída acá. O sea, te va a quedar esto, pero más bien pesado. Si vos lo trabajás con caída y después 2 milímetros más largo, sí te va a hacer envolvente y ya con esa caída. ¿Sí? Fíjense también si hacen una caída de esa, tampoco tan largo, porque se empieza a abrir y ya no se va a lucir el corte. ¿Sí? Y lo mismo, decíamos que lo trabajábamos raya en medio para no llevar de costado esto, porque si no, ¿qué iba a pasar? Me iba a quedar un poco más largo de este lado y es preferible dejar un degradé de acá. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí. ¿Sí? Bien, ahora empezamos con los degradé exterior, ¿sí? La primera angulación de degradé exterior, ¿cuál había sido? 180 grados. Son los cortes que en vez de las capas por dentro iban a estar por fuera todas las capas. Y ya vamos con movimiento. Fíjense, el próximo corte que vamos a ver nosotros es este. Cómo van los movimientos, cada vez más marcados los tengo, ¿sí? Y cada vez más en corto. Empezamos con el 180 grados. 180 grados, entonces... 180 grados lo íbamos a encontrar el ángulo en la parte de atrás cuando empezábamos a elevar las mechas, es el ángulo que se me forma entre la cabeza y la mecha, lo mismo los 90 grados, ¿sí? Es que vieron cómo venimos cortando, estamos todo el tiempo buscando los 90 grados un ángulo. A esto nos referimos, estos son los ángulos que tenemos que ver. Y los 45 lo vamos a ver acá, que después se nos va a explicar bien Oscar eso. ¿Sí? Bien. Bueno, esto de las simulaciones ya está. El tema de los bordeos. Vamos primero con lo otro, después volvemos con los bordeos. Bien, 180 grados, entonces decíamos que eran cómo me iban a quedar las capas, más espaciadas. ¿Sí? Es un corte de degradé exterior, o sea, las capas se van a ver el movimiento por fuera, pero mucho más espaciadas. Fíjense acá, como tengo 1, 2 y 3 como mucho, no la voy a cargar tanto. Acá tenemos 3 180 y fíjense cómo se ven distintos, pero son los tres iguales. ¿Qué me fue modificando ahí? El tamaño de la mecha. Este está mucho más corto, este ya viene más en largo y este tiene el bordeo como mucho más marcado, que nos da la sensación de más corto adelante. Pero son dos distintos los pelos también. Son distintos cabellos, uno tenemos un lacio, uno más ondulado y este con onda. Pero fíjense cómo la técnica la podemos usar en distintos cabellos y se ve diferente, pero no. Bien, lo mismo acá. Tenemos otros tipos de los 380, pero uno más con bordeo, este tiene un poco más cortas las mechas de arriba y este está trabajado un 180 más bien largo. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacíamos las divisiones entonces? Del 180. Siempre y cuando íbamos a hacer las divisiones en 3, como está el dibujo acá, cuando mi largo final, que era recto o más bien redondo, ¿sí? Decíamos. Si venía la forma de abajo del largo en B, ¿cómo íbamos a hacer? Cambiarle las divisiones arriba para que las capas me acompañen esa forma, ¿sí? No le puedo generar capas en B cuando tengo un recto abajo, me va a quedar medio raro, ¿sí? Bien, entonces, comenzamos. La primera división la íbamos a hacer de oreja a oreja pasando por el eje, ¿sí? Esa es mi primera división de corte y después, la segunda división íbamos a hacer en 3 partes atrás. ¿Qué medida tenían las divisiones de atrás? ¿Se acuerdan? 7. 7 cada una. 7 cada una, ¿sí? Decimos que la cabeza de oreja a oreja pasando por el occipital tenemos 21 centímetros, ¿sí? Y lo vamos a dividir en 3 de 7. Si lo queremos hacer en tema, hay que hacerlo antes, ¿no? Sí, ahí ahora llego a eso. Bien, la parte de atrás la dividíamos en 3 partes, siempre y cuando estamos hablando que el largo final es recto o redondo, ¿sí? Bien, comenzábamos, nos poníamos enfrente de la mecha que íbamos a cortar, los 7 centímetros los tenemos acá y vamos a buscar los 2 centímetros. ¿Sí? Vengo.
Mi primer mecha guía, ¿cómo iba a estar tensada? 90. A 90 grados, ¿sí? Y al